Buenos días. Buenos días. Buenos días. En la tarea que les dejé ayer, ¿sí copiaron este ejemplo? Sí, profe. Sí. Okay. ¿Y le entendieron? No mucho. Ah, bueno, a ver, empiecen sacando... bueno, esperen. Es que falta el valor de la resistencia. Yo nomás lo que no le entendí fue el diagrama de la recta de corriente. Ok. Dice, en el circuito de la figura 7.2a es un ejemplo de polarización de base, lo que significa establecer un valor constante para la corriente de base. Por ejemplo, si RB es igual a 1 megaohm, entonces le vamos a poner ahí 1 megaohm. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de base? Y luego dice, si beta vale 100, Profe, el problema va a ser casi lo mismo, van a cambiar valores, ¿no? ajá, si beta vale 100, y luego entonces con eso vamos a sacar el voltaje colector emisor, que es lo que nos pide la gráfica. En la gráfica aquí nos está poniendo corriente de colector y voltaje colector emisor. Entonces, esto pues es igual que lo que estuvimos haciendo ayer. Saquen esos valores. Profe, disculpe, ¿cuánto equivalía a 1 megaohm? 1 por 10 a la 6. Sí, es 1 por 10 a la 6. A las 6, ¿verdad? Sí. Profe, Profe, Sí. ¿lo vamos a sacar por la corriente ideal o por la normal? Por la segunda aproximación. Ok, gracias. profe, Sí. ahorita que terminemos con este ejercicio, ¿me podría explicar algo de la teoría? Sí, de hecho, con este ejercicio es con lo que pretendo explicarles que es el punto de corte, el punto de saturación y el punto de trabajo.
Es que no, no, mi duda, no entendí muy bien eso. Sí, ahorita lo vemos. Ok. ¿Ya terminaron? Primero, profe. Ok. Ya, profe. ¿Cuánto les da la corriente de base? A mí me dio 14.3. 14, que es a la menos 6 amperes. 14.3 por 10 a la menos 6 amperes. La corriente de colector, 1.43 por 10 a la menos 3 amperes. ok. Y el voltaje colector emisor, 10.88 volts. 71. a ver, 10 punto qué, 71. 71. 71.
Ok. Entonces, lo primero que van a hacer para obtener los puntos que están aquí marcados es lo siguiente. En el punto de voltaje, colector emisor, el máximo voltaje que puede tener aquí es 15. este. Por eso aquí está el 15. Y el mínimo, pues es 0. Pero ahora vamos a sacar este punto. Para sacar este punto, lo único que vamos a hacer es dividir le voy a poner corriente de colector máximo es igual a los 15 volts sobre los 3 kilo ohms. ¿Cuánto les da esto? Cinco por 10 a la menos 3. O sea, 5 miliamperes. Y aquí están miliamperes aquí. Por eso ponemos ahí ese punto. Ya que tenemos estos dos puntos, pues trazamos la línea. Ahora, cuando yo estoy, por ejemplo, en este punto, ¿cómo le llamo a eso? La corriente máxima. No, tensión, No, no, no. tensión, corriente colector emisor, Cuando, a ver, otra vez, es que no te escuché. O sea, aquí la pregunta es, cuando el voltaje colector emisor es máximo, o sea, cuando es igual al de la fuente, ¿cómo se le llama? aquí viene la teoría. Saturación. Ajá, y la teoría. Saturación, sí. Profe, Y ¿por qué dice que entonces, cuando la corriente de base es demasiado pequeña hay exceso de corriente colector y la tensión colector emisor tiende a 0? cuando la tensión colector emisor es demasiado pequeña, No, ¿o qué me dijiste? cuando la corriente de base es demasiado Ajá. pequeña y hay un exceso de Ok. corriente colector, la tensión Cuando, colector emisor tiende a 0. ajá. Si la corriente aquí, mira, vamos a hacer que si la corriente de base es casi cero, bueno, casi cero, ¿cuánto vale la corriente de colector? Pero 0 también. Cero. Entonces, si la corriente de colector vale cero, tengo voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente. De hecho, creo que a veces le ponen VCC aquí Ajá, o sí. sí, VC, ajá, VBSC. VSC. VCC menos corriente de colector por la resistencia de colector. Pero si Ajá. la corriente de colector vale cero, esto da cero. Sí. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual al voltaje CC. El voltaje CC es este, Entonces, ¿sí? ¿por qué dice que tiende a 0, profe? Que tiende a cero, ¿qué cosa? El colector emisor. Será la corriente, ¿no? O sea, No, si la corriente colector emisor, dice, si la corriente de base es muy pequeña, la corriente colector emisor tiende a cero. no. A ver, ¿puedes Es que repetir? dice, Ajá. no sé, ajá, dice, o sea, sí le estaba copiando bien. Dice, cuando la corriente de base es demasiado pequeña, hay exceso de corriente colector y la tensión colector emisor tiende a 0. Pero, pero así como lo explica usted, ¿En qué el último página punto está? no se cumple. Es el punto de saturación. Ok. A ver. Sí, punto de saturación. Ajá. A ver, yo también lo busco. Ajá, dice, cuando la resistencia de base es demasiado pequeña, hay exceso
Dice cuando la resistencia de base, no la Es Cuando la corriente. resistencia hay exceso de corriente colector. Y dice, y la tensión colector tiende a cero. La tensión colector emisor tiende a cero. Vamos a ver por qué. Ajá. Entonces, aquí estos puntos están al revés. ¿Sí? Y que ahí dice. Entonces es resistencia, profe. Sí, es la resistencia. La A tensión lo colector mejor se me emisor fue. tiende a cero. En este caso, el transistor se satura. Y ahí dice, lo que significa que la corriente de colector ha crecido hasta su máximo valor posible. O sea, saturación es cuando la corriente es máxima, no cuando el voltaje es máximo. Esa es la diferencia. Ok, profe. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver qué sucede. Entonces dice, cuando la resistencia de base es demasiado pequeña. Es que miren, díganme un valor pequeño de resistencia de base. 0.5. 0.0005 por 10 a la menos 6. Bueno, eso ya es casi cero, ¿no? Sí. Es más, Ajá. vamos a ponerle 0.01. con 10, de hecho va a salir. Vamos a suponer que la resistencia de base es que 0.01 sí ella es demasiado pequeña, pero resistencia de base, porque fíjense, estamos usando kilos, megas, entonces una resistencia de base comparada con esos valores de 10 ya es pequeña. Entonces, con una resistencia de base de 10, determinen estos valores que acabamos de sacar. Y vamos a ver que aquí al final me va a quedar que esto vale 0 A ver. y que es saturación. Profe, ¿Sí? en la fórmula que nos acaba de dar de corriente de colector máximo, ya que son 15 volts entre 3, ¿qué dice? ¿Miliamperes? ¿Miliohms? ¿O No, kiloohms? son miliamperes. No, pero abajo en 3 kiloohms, ¿ah? Ah, sí, abajo sí son 3 kiloohms. Los voltios los vamos a agarrar de BCC, ¿verdad? Siempre. Para sacar la corriente de colector máxima, agarras el voltaje VCC y la resistencia que está en colector. Ok, gracias, profe. De nada.
Profe, ¿Sí? ¿cómo realmente sabe qué es saturación? Es lo que, como que no entendí. Es por la definición. O sea, es que es cuando la corriente en colector sea máxima. Entonces, para sacar la corriente máxima, uso esa fórmula. Corriente máxima de colector va a ser igual a VCC entre la resistencia de colector. Entonces, Ah, ok. Nada más va a dar el valor máximo, aunque sea sí, diferente valor. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, sí, ¿y cómo se le llamaba así ya cuando lo representaba en la gráfica? ¿Saturación? sí. Entonces, Ya sacaron la corriente de base, corriente de colector y voltaje colector emisor. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto da la corriente de base? Da 1.43 amperes. Y la corriente de colector les da 143. Sí, amperes. Bueno, esta es mayor que 5 miliamperes, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, ya podemos concluir que está en saturación. Bueno, vamos a hacer el siguiente cálculo y va a ser incongruente, porque el voltaje les va a salir negativo Sí, muy grande. y muy grande, ajá. Pues ya no, o sea, no tiene sentido. El Como, voltaje colector como emisor 423,000, creo. menos 423,000.
Sí, creo que sí. A ver. A mí me salió diferente. ¿Cuánto? Me salió menos 428.985. Ok, menos 428,000. Ajá. Pues Sí, es sí, sí. obvio que el colector emisor no puede tener ese voltaje. O sea, lo máximo que puede tener el colector emisor son 15 volts y lo mínimo 0 volts. Por eso, aquí diríamos que el voltaje colector emisor es 0 volts y está en saturación. Entonces, aquí lo que deben de aprender es cuando el voltaje colector emisor sea 0, es que está en saturación, o si la corriente colector es mayor que la corriente colector máxima, igual está en saturación. ¿Ya entendieron? Sí. Eso que les dije, pues anótenlo. Porque a lo mejor, digo, por lo que su compañero dijo en un inicio, como que se estaba confundiendo. Entonces yo Ajá, creo que... me confundí con una palabra y cambió todo. Exacto. Cambias una palabra y cambia todo. Profe, sí, ¿puede explicar lo de la polarización, profe? Por favor. O sea, Polarización de base. ya. O sea, quiere decir que tú le vas a dejar una corriente constante en base. Bueno, ahorita lo estamos manejando así. Obviamente que tú puedes usar esto, o sea, si aquí le metes una señal, aquí le puedes meter una señal alterna y Corriente esta alterna. señal aquí va a salir más grande. Pero el punto es, bueno, yo esto le llamo emisor común. ¿Por qué? Porque la señal entra por base, la señal sale por el colector. ¿Y qué tienen en común? Esta parte de aquí, o sea, digamos, yo puedo ver, yo siempre tengo que tener dos conexiones, ¿sí? Siempre conectan dos cables. Digamos, ustedes conectarían su amplificador aquí, un cable aquí el negro y un cable aquí el rojo. Ajá. Y a la bocina, tú conectarías aquí un cable y acá el otro. ¿Qué tienen en común estas dos conexiones? Que manejan el mismo voltaje. ¿Cómo? Que No, manejan el no, mismo. no. ¿Qué conexión tienen en común? Tierra, ¿no? El emisor. También hay conexión base común. Así quedaría, o sea, ustedes conectan aquí la entrada y aquí esta es la salida. ¿Y qué tienen en común? La base. Cada conexión tiene sus ventajas y desventajas. ¿Lo demás ya terminaron de copiarlo? Sí, profe. Es que Sí. bueno, entonces, incluso se reemplaza el transistor o cambia la temperatura de la corriente base y permanece constante. Así es. Pero bueno, de hecho ahí dice en el 7.1 que cuando hay cambio de temperatura, ¿hay cambio en qué?
Cuando hay cambio de temperatura, aumenta se Cuando la espera temperatura disminuye, la ganancia de corriente es la menor. ganancia disminuye. Cuando la temperatura es. aumenta, HFE crece en casi todo margen de corriente. Ajá, cuando dice HFE Ganancia. es la ganancia. Y por eso no es bueno que se calienten los transistores, porque a fin de cuentas los transistores los están usando para amplificar. Y como ahí dice, si aumenta la temperatura, la ganancia disminuye. Por eso hay que ponerles ventiladores a veces. ¿Sí sabían de qué están hechos los procesadores de una computadora? No. De puros transistores. Y por eso todas las computadoras se calientan disipador. demasiado y tienen un disipador y aparte un ventilador. Aquí también aplica eso de que dicen que a mayor temperatura menos flujo de electrones, ¿verdad? Ah, sí, eso también tiene que ver con los conductores. De hecho, si ustedes quieren hacer un superconductor, ahí usan temperaturas muy bajas. Lo que sucede es que cuando tienes una temperatura alta, los electrones, bueno, no sé si ustedes lo vean así, todavía no llevan termodinámica. No, No. apenas dinámica. Ok. Cuando tienes una temperatura elevada, los átomos se están moviendo mucho. Entonces, cuando quieres generar un flujo de electrones, como que es muy desordenado. Entonces, si tú bajas la temperatura de ciertos materiales, esos electrones como que se ordenan y entonces hay un mayor flujo de corriente. O sea, digamos que tú quieres en un alambre, quieres que fluya la corriente. Entonces, tienes un electrón. Digamos que si tienes una temperatura ambiente, este electrón le va a hacer así. Y ya. Pero si tú los ordenas, van formaditos. Entonces este electrón se va a ir así, derechito. Le digo, es una analogía. Más o menos para que me entiendan. Entonces, a menor temperatura, mayor flujo de electrones. O sea, ajá, porque van más ordenados. Entonces se mueven más rápido. Y si se mueven más rápido, hay mayor corriente. Ok. ¿Ya terminaron de copiar todo eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ya que tenemos el punto de saturación y el punto de corte, cuando nosotros resolvamos un problema, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos esos dos puntos, identificar dónde queda el que nosotros resolvimos. Dicen, en el de nosotros es 10.71. Vamos a suponer que entonces está por aquí y trazo una línea hacia arriba y queda aquí. Y si yo checo en el dibujo, más o menos este es 1.43. Y aquí le puse por 10 a la menos 6 y es por 10 a la menos 3. Aquí en corriente de colector. 1.43 miliamperes. Digo, está ahí medio al tanteo, pero pues se ve que sí está como a la mitad. Y ya, este es el punto de trabajo. O sea, del circuito que nosotros resolvimos. O también le llaman el punto de operación. Punto. Bueno, por lo que yo estuve leyendo de ahí de la teoría, bueno, este diagrama es del 5 al 15, se llama todos los puntos posibles de trabajo del circuito. Así es.
De operación, de trabajo. Punto de trabajo se llama. Ajá. Y ya. Esta línea vertical roja se basó con el voltaje colector emisor, ¿verdad, profe? De 10.71. Entonces, Así es. si nos llega a pedir un punto de trabajo, profe, también necesitamos que hacer esta grafiquita, ¿verdad? Sí. Ok. De hecho, lo ideal es que ustedes siempre estén operando a la mitad. O sea, en la mitad entre el 0 y el 15, 7.5. ¿Por qué? Porque así, si tú puedes tener un mayor margen entre que sube o que baja la ganancia. O sea, ¿qué pasa si sube la ganancia? ¿Me voy para la izquierda o me voy para la derecha? Para la izquierda. Si sube la ganancia, Sí, pues ¿sí? va a haber una Y si saturación. ajá, y si baja la ganancia, Va a ser uno de corte, porque es mayor voltaje. así es. Pero yo estoy a la mitad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estuviera aquí en el 14? Pues, o sea, sí tengo mucho margen hacia la izquierda, pero hacia la derecha bien poquito. Casi luego estaría con una pequeña variación, me iría a corte y pues ya no tiene mucho sentido porque cuando ustedes tienen una señal, si sube la señal, va a subir ¿qué? O sea, si yo le aumentara aquí el voltaje, ¿qué pasaría con el voltaje colector emisor? También aumenta, ¿no? ¿Seguro? No se quema. Digamos sin llegar a quemar. O sea, estoy aquí. Si yo le aumento el voltaje en base, ¿qué pasa con el voltaje colector emisor? O mejor dicho, bueno, creo que es más fácil entenderlo así. Miren, si yo aumento el voltaje de base, aumenta la corriente de base. Y si Ajá. aumenta la corriente de base, aumenta la corriente de colector. Por lo tanto, me muevo a la izquierda. Ajá, o sea, la Ah, ok, saturación. ok. O sea, hacia la izquierda, yo estoy yendo hacia arriba. Hacia la derecha estoy yendo hacia abajo. Y cuando vaya para arriba es porque está aumentando la corriente de colector. Entonces, a lo que voy es que si estoy en medio y aumento la señal de entrada aquí, pues me puedo ir hasta acá. Y si baja, pues me puedo ir hasta acá. Pero si estoy aquí en el 14 bien pegadito y baja un poco la señal, luego me voy a corte. Irse a corte, ¿qué significa, profe? Que el voltaje sobrepasó lo máximo permitido, la corriente permitida. El voltaje, ajá. Que el voltaje colector emisor se quiere pasar del máximo. Acuérdate, ¿Y qué pasa si pasa eso? saturación es que la corriente de colector es máxima. ¿Qué pasa? Pues que ya nada. O sea, es que tú quieres amplificar señales. Ajá. Si, por ejemplo, yo pongo este transistor en un punto cercano a corte o en un punto cercano a saturación, si yo, por ejemplo, empiezo a aumentar la señal, puede que no la amplifique toda. Mira, supongamos que estoy muy cerca de la saturación. Entonces, con una pequeña variación, inmediatamente va a dejar de amplificar la señal. La señal te podría salir así. Estás creciendo y de repente se saturó. Y luego estás bajando, esa parte sí la amplifica. Estás subiendo y se saturó. Y luego esto sí lo amplifica. Estás creciendo y se saturó. ¿Sí entiendes lo que está pasando? Esta parte
desapareció. ¿Por qué? Porque estuviste cercano a saturación. O incluso puede ser al revés, que esta parte de abajo sea la que desaparezca. ¿Por qué te conviene estar a la mitad? Porque tienes mayor margen. ¿Nunca les ha pasado que le subes demasiado a un amplificador y llega un punto en que ya no se oye nada? O sea, Se que ciertas... protege. No, bueno, es que ahora tienen esa ventaja, ¿verdad? Pero mucho antes de que tuvieran las protecciones, hay picos de señal que ya no amplifican. O a lo mejor si lo checan con un... O sea, un con un micrófono, ¿no, profe? podría ser también. Cuando le subes demasiado y quieres hablar, ya no, a veces no se escucha ni tu voz. Y es porque el transistor ya está saturado. Ujú. O sea, digamos que lo más que tú puedes amplificar en este caso es que tu señal de salida sea de 5 miliamperes. Entonces, si O, pasa eso, deja de funcionar, literal. ajá, si te pasas de 5 miliamperes, ya, o sea, no, incluso no te puedes pasar, porque esta es la corriente máxima. O sea, aquí cuando yo saqué que la corriente de colector da calculada 143, pues obviamente en realidad no te va a dar 143. Lo más que te va a dar son 5 miliamperes. Profe, entonces la variante para que aumente o disminuye es la resistencia. Sí, podrías verlo como si tú cambias la resistencia, obviamente va a cambiar la corriente de colector. Pero si la otra forma de verlo es, tú ya tienes fija tu resistencia. Porque a fin de cuentas esto es lo que sucede. O sea, tú en un amplificador no andas cambiando las resistencias. Tu amplificador ya está diseñado. Tú lo único que haces es meterle la señal. Entonces, siempre estos amplificadores van a estar diseñados para que su punto de trabajo esté a la mitad y tú puedas tener mayor margen de trabajo tanto para la izquierda como para la derecha. O sea, tanto si sube mucho la corriente como si baja la corriente. Ah, ya entiendo. Entonces ahí sí a fuerza tiene que modificar el voltaje. Ajá, sí, tú cuando le metes una señal, lo único que estás haciendo es aquí, a la entrada, modificar el voltaje, ya sea si es muy intensa la señal, o sea, que tiene mucha corriente, o muy baja. Es que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ya sea que tengas mucha corriente o mucho voltaje, es lo mismo, porque esta es constante. Ya entendí, profe. Gracias. Entonces, no sé si quieran anotar algo más o lo que les acabo de decir a forma de conclusión. Entonces, si uno quiere hacer el propio amplificador, ya por default hay circuitos que viene con establecido ya las resistencias, ¿verdad? Sí, en todos ya viene la resistencia. Y de hecho lo que haces a veces, bueno, todos los amplificadores traen ahí una perilla que dice gain, o sea, la ganancia. Ahí lo único que estás haciendo es cambiar una resistencia variable. Es que si tu señal es muy baja, tú necesitas que a pesar de que sea muy baja, se amplifique más. O sea, mientras más baja la señal, si tú quieres que se escuche bien, pues tienes que amplificarla más. Entonces, ahí sí traen una perilla
Y de hecho esto es como el volumen. Y esta la giras para ya sea aumentar o bajar la ganancia. Esto que estás haciendo es cambiar, haz de cuenta, la resistencia de base. Si tu resistencia de base es pequeña, tú puedes tener mayor flujo de corriente. ¿Por qué? Voltaje. Porque corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si R disminuye, la corriente aumenta. Entonces, supongamos, tu señal tiene un voltaje bajo. Entonces, para tener una buena corriente, una buena intensidad, también tú bajas la resistencia. Ah, ya. Pues. Bueno, sí, ya serían casos ya específicos. Así es. Gracias, profe. A ver, ahorita les pongo uno de tarea. ¿Ya puedo borrar todo eso? Sí, ya lo copié. Sí, profe. Bueno, ahí ya está la gráfica, ya nada más ustedes hagan los cálculos y verifiquen que sí, que en o sea, que el punto de saturación les da otra vez 5 miliamperes. Ah, hace rato, ¿qué valor les di? ¿De qué, profe? ¿De la saturación? No, de la corriente de la resistencia de base. Ah, no, era un mega, ¿verdad? Era un mega ohm. Sí, 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 sí. Era 1 por Ok. 10 a la menos 6. Ajá. Entonces resuelven ese. Identifican, pues se supone que aquí dice que Q cae en 6, pero bueno, ya ustedes lo comprueban con los cálculos. ¿Que Q cae en 6, profe? Sí, aquí dice en el dibujo. Y Ah, aquí sí. tiene Q. Y ahí está. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Con qué fórmula, profe? Con esta. O sea, cuando resuelvas el círculo, te tiene que salir que esto vale 6. Ah, con la tensión colector emisor. Sí. Ok. ¿Cuánto vale beta, profe? Ah, cierto, déjame ver. Vale 100. Oh, gracias, profe. Y otra duda, profe. ¿Sí? Supongamos que tengo el valor de 6 voltios, ¿no? Pero Ajá. ¿cómo compruebo el AH y el AL? ¿Estos? ¿O qué me dijiste? Sí, Sí, profe, esos. ¿Cómo sí, los es que por ejemplo compruebas? tengo. Ajá, es que bueno, cuando lo compruebas, pues nada más tienes en un punto, pero los otros dos, ¿cómo los compruebo entonces? ¿Cómo los compruebas? Pues solo lo Nada cambia, más sustituye los valores de voltios, ¿no? los valores de No, voltios. Eso no lo está pidiendo, sí, profe. no, estos ahorita todavía no lo estoy pidiendo. O sea, ahorita resuelve el circuito. De hecho, en sí, nada más debí de haberles dado el circuito y ustedes sacar toda la gráfica. O sea, tú tienes que encontrar este punto y este punto. Ah, ok, ya. Ok. Nada más. Excelente. Otra pregunta, entonces,
Bueno, aparte de eso, entonces sí se puede sacar los otros 2 puntos mencionados, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, pero ahorita nada más es eso. Eso que puse con las flechas. Ah, ok, profe. Gracias. De nada. Punto de saturación y el punto de corte.